Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a explicar cómo el tema sobre la informática. Vamos a dar inicio viendo qué es la informática. Vamos a definir, vamos a buscar aquí donde dice informática, qué es uso, evolución, historia e importancia de ella. El término informática proviene del francés informatique, implementado por el ingeniero Philip Dreyfus a comienzos de la década del 60. La palabra es a su vez un acrónimo de Information y Automatic. De esta forma, la informática se refiere al procesamiento automático de información mediante dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. Los sistemas informáticos deben contar con la capacidad de cumplir tres tareas básicas: entrada, captación de la información, procesamiento y salida. Transmisión de los resultados. El conjunto de estas tres tareas se conoce como algoritmo. Uso de la informática. La informática reúne a muchas de las técnicas que el hombre ha desarrollado con el objetivo de potenciar sus capacidades de pensamiento, memoria y comunicación. Su área de aplicación no tiene límites. La informática se utiliza en la gestión de negocios, en el almacenamiento de la información, en el control de procesos, en las comunicaciones, en los transportes, en la medicina y en muchos otros sectores. La informática abarca también los principales fundamentos de las ciencias de la computación, como la programación para el desarrollo de software, la arquitectura de las computadoras y del hardware, las redes como Internet y la inteligencia artificial. Incluso se aplican varios temas de la electrónica, pues historia y evolución. Se considera que la primera máquina programable completamente automática de la historia fue el computador Z3, diseñado por el científico alemán Konrad Zuse en 1941. Esta máquina pesaba 1000 kilogramos y se demoraba 3 segundos para realizar una multiplicación o una división. Las operaciones de suma o resta, en cambio, les insumían 0,7 segundos. La evolución de la informática en las últimas décadas no resulta tan interesante como la que sus usuarios han atravesado, ya que muchos de ellos pasaron de un estado de falta de interés a uno de absoluta dependencia de la tecnología. Sobra decir que hay matices en esta historia. Usar un ordenador o un teléfono no nos convierte en expertos, pero ya es más que mantenernos a un costado de este fenómeno simplemente por la falta de voluntad para entender su potencial. La informática supuso una auténtica revolución que comenzó a finales de los años 70 con los ordenadores caseros, pero cobró más fuerza durante los 80 y estalló en los 90. Estamos, por lo tanto, frente a un proceso que tomó alrededor de 2 décadas para florecer por completo, aunque su nivel de masificación aumentó drásticamente a mediados del siglo XXI. Cuando finalmente se conjugaron los tres elementos cruciales de la informática, los videojuegos, Internet y los teléfonos móviles. Si los dispositivos portátiles jugaron un papel fundamental en la difícil tarea de convencer a los más escépticos de derribar sus barreras y comenzar a disfrutar de la informática. La importancia de la informática. Cualquier uso que hagamos de un programa para automatizar nuestras actividades puede englobarse en la categoría de informática sin que importe en qué aparato se encuentre, gracias a la inserción de los teléfonos móviles. Y más tarde las tabletas, muchas personas se atrevieron a dar sus primeros pasos por las casillas de correo electrónico, la mensajería instantánea y la redacción de documentos en formato digital, para más adelante pasar a los ordenadores, en particular los portátiles, y finalmente aprovechar la serie de prestaciones que llevan años existiendo. En el ámbito laboral, la destreza en el uso del ordenador puede ser clave para acceder a ciertas ofertas, aunque esto se representa de forma errónea mediante la exigencia de diferentes títulos académicos. Este requisito es muy común y gracias a él proliferan miles de instituciones de capacitación que ofrecen certificación oficial
tras los cursos. La informática es la base de casi todas las tareas que se realizan en la mayoría de las empresas, porque nos permite organizarlas y controlarlas de una forma más ordenada y eficiente que el lápiz y el papel. Vamos a ver ahora unidades de compartir. Vamos a ver entonces ahora lo que es las unidades de cantidad y frecuencia. Unidades de cantidad y frecuencia. En, vamos a compartir para ver las unidades de medida en informática. Vamos a ver de acuerdo. Vamos a ver aquí. Unidades de medida en informática. Vamos a ver. Conocer este tipo de medidas será realmente útil a la hora de comprar distintos componentes informáticos, ya que podamos evitar que nos engañen. Quizás vayamos a contratar un día el servicio de internet de algún operador y nos diga las cifras de megabytes. Y nosotros tan contentos vayamos a comprobar nuestra velocidad y veamos que es muy inferior de la que en un principio pensábamos. No nos han engañado, tan solo serán medidas expresadas en otra magnitud. También suele pasar con la frecuencia de los procesadores y memorias RAM. Necesitamos conocer la equivalencia entre hercios y megahercios. Por ejemplo, para aclarar todas estas dudas, nos hemos propuesto ¿qué es un byte? Byte proviene de la palabra binary digit o dígito binario. Es la unidad de medida unitaria para media la capacidad de almacenamiento de una memoria digital y se representa con la magnitud P. El byte es la representación numérica del sistema de numeración binario, el cual trata de representar todos los valores existentes mediante los valores 1 y 0, y están directamente relacionados con los valores de tensión eléctrica en un sistema. De esta forma podemos tener una señal de voltaje positivo, por ejemplo, un voltio que se representa como un byte, y una señal de voltaje nulo que se representa como un 0 byte. Realmente el funcionamiento es al contrario. Un pulso eléctrico se representa con un cero flanco negativo, pero para la explicación siempre se utiliza lo más intuitivo para el ser humano. Desde el punto de vista de la máquina es exactamente igual, la conversión es directa. Entonces, una sucesión de bytes representa una cadena de información o pulsos eléctricos que conseguirán que un procesador realice una determinada tarea. Nuestro CPU Nuestro CPU solamente entiende estos dos estados, tensión o no tensión. Por la unión de muchos de estos podemos hacer determinadas tareas en nuestra máquina. Combinación de bytes. Con un byte solamente podremos representar dos estados en una máquina. Pero si comenzamos a unir unos bytes con otros, podremos conseguir que nuestra máquina codifique más variedad de información. Por ejemplo, si tuviéramos 2 bytes, podríamos tener 4 estados diferentes. Por tanto, podemos hacer 4 operaciones diferentes. Veamos, por ejemplo, cómo podríamos controlar dos botones. 0, no pulse ningún botón, pulsa 1, pulsa 2 y pulsa ambos botones. De esta forma, se consigue hacer máquinas con las que actualmente tenemos mediante la combinación de bits. Es posible llegar a hacer todo lo que hoy día vemos en nuestro equipo. El sistema binario es un sistema de bases de dos valores, porque para determinar cuántas combinaciones de bytes podemos hacer, solamente tenemos que elevar la base a la décima potencia según los bytes que queramos. Por ejemplo, si tenemos 3 bytes, tengo 2 a la 3 combinaciones posibles
o 8, ¿será verdad? Aquí, si tuviera 8 bytes octento, tendríamos 2 a la 8 combinaciones posibles. Y aquí está el ejemplo. Bits más significativos. Como ocurre en todo sistema de numeración, no es lo mismo 1 que 1000. Los ceros a la derecha cuentan y mucho. Llamamos byte más significativo MSB al byte de mayor peso, mayor valor y bit menos significado LSB al byte de menor peso o menor valor. Posición byte 1, valor 2 a la 5, 2 a la 4, 2 a la 3, 2 a la 1, 2 a la 3, 2 a la 2, 2 a la 1 y 2 a la 0. Valor decimal 32, 16, 8, 4, 2 y 1. La MSB y la LSB. Como vemos, mientras mayor sea la posición hacia la derecha, mayor tendrá el byte. Aquí, como seguramente todos relacionamos en primera instancia el valor de bytes con la arquitectura de un ordenador. Cuando hablamos de procesadores de 32 o 64 bytes, nos estamos refiriendo a la capacidad de realizar operaciones que tienen estos, concretamente la luz, unidad aritmetológica para procesar instrucciones. Si un procesador es de 32 bytes, será capaz de trabajar simultáneamente con grupos de bytes. De hasta 32 elementos con un grupo de 32 bytes, podremos representar 32 tipos de instrucciones distintas o 42, 94, 96, 72, 96. Uno de 64, por tanto, será capaz de trabajar con palabras e instrucciones de hasta 64 bytes. Mientras más bytes hay en un grupo, mayor capacidad de realizar operaciones tendrá en un procesador. De igual forma, con un grupo de 64 podemos representar 264 tipos de operaciones, cantidad ridículamente grande. Unidades de almacenamiento del byte. Por su parte, las unidades de almacenamiento miden su capacidad de byte. Un byte es una unidad de información equivalente a un conjunto ordenado de 8 bytes o un octeto. La magnitud con la que se representa un byte es como la B mayúscula. Entonces, un byte seremos capaces de representar 8 bytes, por lo que la conversión queda bastante clara ahora. Queremos un byte, 8 bytes, pasar de bytes a bit. Para convertir byte a bit, tan solo tenemos que realizar las operaciones oportunas. Si queremos pasar de byte a bit, solamente tenemos que multiplicar el valor por 8. Y si queremos pasar de byte a byte, de bit a byte, tendremos que dividir el valor. Vamos aquí. 100 bytes, 100 en 100 8 nos da 800 bytes. Y 256 bits, 256 entre 8 nos da 32 bytes. Múltiplos del byte, pero como más el byte es una medida realmente pequeña en comparación con los valores que manejamos actualmente. Por eso que se han añadido medidas de que representan los múltiplos del byte para adaptarnos a los tiempos que corren. Estrictamente deberíamos de utilizar la equivalencia entre los múltiplos de byte mediante el sistema binario, ya que es la base en la que trabaja el sistema de numeración, tal y como hacemos con las magnitudes, con el peso o los metros. También podemos encontrar múltiplos en este sistema de representación. Múltiplos del byte en el sistema de medida internacional. A los informáticos siempre nos gusta de representar las cosas con sus valores reales, como fue el ejemplo anterior. Pero si somos ingenieros, pues también nos gusta tener como referencia el sistema internacional de numeración. Y es precisamente por eso que estos valores difieren según el sistema que utilicemos y es debido a que para la representación de los múltiplos de cada unidad se utiliza la base propia del sistema de numeración decimal. Entonces, según la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), la tabla de múltiplos de byte y nombre quedaría de la siguiente forma: nombre de magnitud byte, símbolo B, factor en sistema decimal. La voy a compartir. Aquí está. Como factor en sistema decimal, y es para el sistema binario en bytes 1 y kilobytes KB 1030 y así vemos las demás megabytes MB 10 a las 6 y 1.000.000 gigabytes, terabyte, petabyte, exabyte, petabyte y yottabyte que quedarían de esta manera. ¿Por qué 1224 en lugar de 1000?
Si nos seguimos al sistema de numeración binaria, deberíamos de utilizar este para crear los múltiplos de byte. De esta forma, un kilobyte, 2 a la 10 bytes, 1024 bytes. De esta forma tenemos la siguiente tabla de múltiplos del byte. Nombre de magnitud, símbolo, patrón del sistema binario y valor del sistema binario en byte. ¿Qué hacemos todos? Y cada uno de nosotros, pues, unir obviamente estos dos sistemas de medida. Cogemos la exactitud del sistema binario junto con los bonitos nombres del sistema de internación para hablar siempre de que gigabytes son 1024 megabytes. Seamos sinceros, ¿a quién se le ocurriría pedir un disco duro de 1 terabyte? Posiblemente nos tacharán de estúpidos, nada más lejos de la realidad. Porque mi disco duro tiene menos capacidad de la que compraron. Tras leer esto solamente te habrás percatado de una cosa: las capacidades de almacenamiento en el sistema internacional son más pequeñas que las que se representan en binario. Y seguramente también nos hayamos percatado de que los discos duros absolutamente siempre que compramos uno vienen con menos capacidad de la que un principio prometen. Pero eso es cierto. Lo que ocurre es que los discos duros se comercializan en términos de capacidad decimal. Según el sistema internacional, entonces un gigabyte equivale a 1000 bytes y los a 1000 millones de bytes. Los sistemas operativos con Windows utilizan el sistema numeración binario para representar estas cifras, que como hemos visto difieren mientras mayor capacidad tengamos. Si tenemos en cuenta esto y nos dirigimos a ver las propiedades de nuestro disco duro, nos podríamos encontrar con la siguiente información. Vamos aquí, propiedades de documentos. Documentos, espacio usado, espacio disponible, capacidad 2.038.681.14.16 bytes. Permitir que el archivo de estabilidad es el contenido. Nosotros hemos comprado un disco duro de 2 TB. Entonces, ¿por qué solamente tenemos 1,81 TB disponibles? Para darle después tenemos que hacer una conversión de un sistema y otro. Si la cantidad de la representa un byte, debemos de coger el equivalente del sistema de numeración correspondiente. Entonces, capacidad del sistema decimal, capacidad del sistema binario, 2000, 2000 millones punto 2381.14.16. Y acá, y dividimos eso entre 1000 millones 99.500 entre, y da 1.81 TB. Es decir, realmente nuestro disco duro tiene 2 TB, pero en términos del sistema internacional, no en el sistema binario. Windows no los da en términos del sistema binario, y es precisamente por ese motivo porque vemos menos en nuestro equipo. Para tener un disco duro de 2 TB y que lo viéramos así, nuestro disco duro debería de ser de 2 por 1,511.617.676 y 2 millones dividido esa deuda 2.19 TB. Unidades de medida en comunicación. Ahora podemos ver las medidas que utilizamos para el sistema de comunicación digital. En este caso encontramos bastante menos discusión, ya que directamente todos representan las unidades mediante el sistema internacional, es decir, en base a 10 según el sistema decimal. Entonces, para representar la velocidad de transmisión de datos, vamos a utilizar el byte por segundo, o diagonal o BPS. Y su múltiplo de que es una medida en función del tiempo, se introduce esta magnitud elemental. Nombre de la magnitud byte por segundo, kilobyte por segundo, megabyte por segundo, gigabyte por segundo y terabyte por segundo. Símbolo BPS, KBPS y MBPS y GBPS y TBPS. Patrón decimal: 10 a la 0, 10 a la 3, 10 a la 6, 10 a la 9 y 10 a la 12. Y valor del sistema binario en bytes. Frecuencia. La frecuencia es una magnitud que mide el número de oscilaciones que sufre una onda electromagnética o sonora en un segundo. Una oscilación o ciclo representa la repetición de un suceso. En este caso será la cantidad de veces que se repite una onda. Este valor se mide en hercios, cuya magnitud es la frecuencia. Una hercio es la frecuencia de oscilación que sufre una partícula en el periodo de un segundo. La equivalencia entre frecuencia y periodo es la siguiente. Entonces, en términos de nuestro procesador,
mide la cantidad de operaciones que un procesador es capaz de realizar por unidad de tiempo. Digamos que cada ciclo de onda sería una operación de la CPU. Múltiplos de hercios. Al igual que pasa con las medidas anteriores, ha sido necesario inventar medidas que superen a la unidad básica, que es el hercio, es por eso que podemos encontrar el siguiente múltiplos de estas medidas: nombre de magnitud, picohercio, nanohercio, y estas que vemos acá, los símbolos y factor decimal. Pues estas son las medidas principales que se utilizan en la informática para, en la informática, para, en la informática para medir y evaluar el funcionamiento de los componentes. Ahora vamos a ver lo que es. ¿Qué es un PC? Vamos a ver qué es un PC. Vamos a volver a compartir. Vamos a ver qué es un PC. ¿Qué es, qué es, qué es un PC? Vamos a ver ahora, vamos a compartir qué es un PC. ¿No? ¿Qué es, qué es su definición de PC? PC es una sigla que puede formarse en distintas expresiones y que por lo tanto tiene varias acepciones. Su uso más habitual aparece con referencia a la computadora personal, personal computer, en lengua inglesa. Una PC, por lo tanto, es una computadora o ordenador. El término suele aludir específicamente a una computadora de escritorio u ordenador de sobremesa, que se conecta a la corriente eléctrica y se mantiene siempre en el mismo lugar. Temas de arte. Funciones de una PC. Las prestaciones que brinda una PC se fueron incrementando con el paso de los años y el avance tecnológico. Hoy se trata de una máquina indispensable en la mayoría de las empresas y de los lugares de trabajo, ya que cuentan con programas de oficina que permiten escribir texto y realizar cálculos, entre otras acciones. Con una PC también se puede acceder a Internet y por lo tanto utilizar el correo electrónico, buscar información, etc. Ver películas, escuchar música y jugar, entre muchas otras posibilidades. Esto hace que se trate de dispositivos importantes para la educación y para el ocio. A una PC se le puede conectar múltiples periféricos. Algunos resultan indispensables, como el monitor, el teclado y el mouse ratón. Otros, en cambio, son adaptativos, como una impresora, un escáner o un webcam. La aparición de los ordenadores portátiles. Es cierto que con el paso del tiempo fueron apareciendo los ordenadores portátiles, que fueron restando algo de interés a los PC. Y es aquellos que permiten transportarse cómodamente de un lugar a otro y pueden incluso usarse sin necesidad de que estén conectados a la corriente eléctrica, porque disponen de batería. No obstante, a pesar de todo, hay quienes siguen prefiriendo un PC o ordenador de sobremesa, porque consideran que traen consigo una larga lista de beneficios, entre los que podemos destacar lo siguiente. Lo primero y más significativo es que cuenta con más potencia que un portátil. No menos significativo es el hecho de que permite disfrutar de mayor productividad, entre otras cosas porque puede trabajar con lo que son cargas más pesadas. De la misma manera, hay que hacer hincapié en que tiene una mejor refrigeración que los portátiles. Así, es muy interesante conocer que un PC se puede personalizar más al máximo, ya que se permite cambiar un mayor número de componentes: disco duro, procesador, tarjeta gráfica, fuente de alimentación. Esto resulta ser mucho más limitado en un ordenador portátil, sin lugar a dudas. Otra ventaja del ordenador de sobremesa frente al portátil es que ofrece una mejor y mayor experiencia a la hora de disfrutar de videojuegos. Por supuesto, tampoco hay que olvidar que frente al portátil se puede utilizar todo el tiempo que se desee sin temor que vaya a acabarse la batería, mientras que haya corriente eléctrica. Podrá estar funcionando sin ningún problema. PC, el Partido Comunista. Por otra parte, puede utilizarse, menciona Partido Comunista. Así se denomina el partido que abraza el marxismo.
y que pretende construir una sociedad sin clases, donde los medios de producción no sean privados. Cabe destacar, por último, que el Partido Colorado, el Partido Carlista y el Policarbonato también suelen nombrarse como PC. Y vimos entonces las funciones, la definición de la PC. Y ahora vamos a ver vamos a ver otro. Vamos a ver ahora vamos a ver componentes del PC, de qué se compone el PC. Vamos a ver ahora. Vamos a buscar aquí componentes del PC. Vamos a buscar componentes del PC. Vamos a ver de qué está compuesto una PC. ¿Qué se necesita para montar un PC? Aunque montar un PC es tan fácil como jugar al Lego, hay que tener claro cuáles son los cimientos. La PC se puede montar siguiendo muchos estilos o para distintos usos, pero algunos compuestos son fundamentales y deben formar parte de toda configuración. Veamos los aspectos básicos de cada una de las partes. ¿Te parece? Tenemos aquí el CPU, refrigerator, el CPU, tenemos el refrigerador del CPU, que es este. Aquí, si apretamos, vemos que se muestra que el CPU es el que está en rojo ahorita. El refrigerador del CPU, la placa base, la memoria, la tarjeta gráfica y el disco duro, el sistema de alimentación, la caja, que es este que está aquí, y los periféricos. La caja, los periféricos, que es, como vemos, es lo que está. Este es lo que es y cómo se monta una PC. Eso de poner manos a la obra. ¿Cómo monta un PC que se adapta a mis necesidades? Vamos a utilizar para largas sesiones de gaming o para producir una cantidad de contenido multimedia. PC gaming, de PC Power Fighter. La parte más importante de montar un PC no es el montaje en sí, sino elaborar una lista de componentes que se ajustan a tu necesidad. Al fin y al cabo, lo que más afecta realmente a tu PC es el hardware que utilices para ayudarte a crear esta lista. Te recomiendo que utilices el recurso PC Power Fighter. Elige las piezas para que veas una información creíble. ¿Ocupados listos ya? Hardware, ordenador. Vamos a ver esto. ¿Qué es la CPU? Las CPU son los cerebros de los ordenadores, principalmente responsables de interpretar las instrucciones del equipo y procesar los datos en el software. ¿Qué es el refrigerador de la CPU? Que vemos arriba. La CPU genera mucho calor. Las altas temperaturas pueden ocasionar que el sistema se apague para proteger los componentes importantes, incluso pueden causar daños permanentes. ¿Qué es la placa base? Bueno, la placa base es una plataforma que alberga los componentes de un ordenador, todos los diversos componentes de un ordenador, así como la transmisión y la comunicación entre ellos. ¿Qué es la RAM? La RAM se utiliza para guardar datos de manera temporal, incrementando la velocidad a la que la CPU puede acceder a todos los datos del disco duro. Tanto la capacidad de memoria como la frecuencia afectan al rendimiento del ordenador. Vamos a ver ahora qué es. Vamos a ver eso acá. A ver cuánto tiempo. Nos quedan unos minutos. Vamos a terminar con este tema. Y que la tarjeta gráfica, la tarjeta gráfica recoge datos del ordenador y los presenta en un monitor en forma de texto, imagen y colores. ¿Cuál es la diferencia entre HDD y SD? HDD son dispositivos de almacenamiento del ordenador. La unidad del disco duro HDD del inglés Hard Disk Drive
Es más conocido y ofrece mayor capacidad de almacenamiento, pues es relativamente más lento y voluminoso. Unidad de estado sólido, del inglés de Solid State Drive. Tiene menos capacidad, ocupa menos y es más caro, pero ofrece mayor velocidad. ¿Qué necesito para diseñar un ordenador para videojuegos? CPU, placa base, tarjeta gráfica, refrigerador de la CPU, memoria, dispositivo de almacenamiento HDD, fuente de alimentación, caja, periféricos, teclado, ratón, auriculares y monitor. ¿Qué diferencia hay entre USB 3.1 G1 y USB 3.1? 2. La organización ha anunciado, vamos a ver, voy a regresar de nuevo, lo estaba compartiendo. Vamos a ver ahora sí. ¿Ah? Vamos a regresar arriba. Estábamos viendo que era el HT, aquí vemos que es relativamente a la unidad de disco duro HD de Harvard, de estado sólido, que es más caro, pero ofrece mayor velocidad. Aquí está para qué necesitamos para diseñar un ordenador para videojuegos. Diferencias entre la organización USB, los conectores se clasifican, los conectores USB que alcanzan hasta los 10 Gbps, super speed, y pueden ser, por su alcanzar velocidades de hasta 20 GPS, que únicamente admiten conectores tipo C. ¿Cuántos vatios debe tener la fuente de alimentación para que funcione? Mi PC. La potencia de la configuración de CV para calcular los vatios que necesita tu PC y elegir la fuente de alimentación adecuada, como seleccionar un refrigerador de CPU. Pero Steve Pay de Ausward Inet CPU por Genet selecciona un refrigerador de CPU compatible con el software de la placa base. Cada sistema de refrigeración de CPU emite una potencia de diseño térmico diferente que indica el máximo salida de calor que puede soportar. La del CPU más potente necesita mejores disipadores para organizar la estabilidad. Elige uno que quepa en tu caja, ya que los de alta rendimiento suelen ser grandes. Es fundamental comprar uno que se adapte a tu caja sin otros componentes. ¿Cómo elegir una carcasa adecuada para el PC? El tamaño juega con un papel fundamental a la hora de encadenarse por una carcasa u otra. Las torres son generalmente de tres tamaños grandes, medianas o pequeñas. ¿Cuál es el factor de la forma de la placa base? ATX, ATX Mini y ¿qué hardware tiene pensado instalar en ella? ¿Qué hardware tienes pensado instalar en ella? ¿Qué tipo de sistema de referencia tienes en mente? ¿Te gustaría personalizar la iluminación y presumir de PC? ¿Cómo se monta un PC Style? Paso 1, preparación, instalación de la CPU, instalación de la memoria, instalación de las unidades M2, instalación de la estación del refrigerador de la CPU, instalación de la placa base, instalación del almacenamiento, instalación de la tarjeta gráfica, instalación de la fuente de alimentación y conexión del panel frontal y gestión de cables. Instalación del sistema operativo. ¿Cómo se puede instalar una cámara RAM? Para instalar así los siguientes pasos de los clips de retención que se ubican en los extremos de los bancos de memoria. Verifica el diagrama de diseño impreso en la placa base y asegura de cuál de las ranuras de memoria sugeridas consiguen insertar primero y presiona los módulos hacia abajo hasta que escuche un clic, ya que los clips de retención se empujan hacia arriba y bloquean el módulo. ¿Cómo se instala el dispositivo RGB? Comprueba la definición de los conectores de pin, enchufa el conector RGB de 4 pines y desea entrar enchufa también los conectores de potencia cuando conecte el accesorio RGB. Si el dispositivo tiene ventilador, conectado a la placa. Esto sería la guía completa. También podemos verla aquí en esta imagen. La fuente, el cooler, el procesador de la placa madre, la tarjeta gráfica, tarjeta de audio, memoria RAM, que es esta que está acá, el disco duro, memoria RAM, puertos USB, unidad óptica y gabinete. Vamos a ver qué tenemos acá. Ventilador, fuente de poder, tarjeta madre, procesador CPU, módulos RAM, unidad óptica, disco duro y disipador de calor y USB. Con esto terminamos la sesión. Muchas gracias por su atención.